presentación. Sí, está empezó. Que nuestra presentación no es una presentación de invitado o invitada. Yo estoy a hacer a contar historias de cómo yo conocí los invitados y las invitadas. Conforme yo hablé para Abraham, como estas reuniones estarán en YouTube, y yo estaré a pasar vergüenza mundialmente debido a mi español frágil, débil, pero que todo bien. Lorena, muchas gracias por tu presencia. Yo no conocí usted personalmente, ¿no? No. No, yo estuve en Oaxaca en 2017 y 2018 en las reuniones de CIIE, que Johannes Knifke de Ash, Berlín, tenía con la Universidad de Oaxaca y con la Universidad de Sorocaba, pero que creo que usted no estaba. Todavía no estaba. Sí. Sí. Entonces, nosotros tenemos el compromiso de en algún momento nosotros conocernos uno al otro personalmente. Lorena, muchas gracias. Nuestro grupo es GDS, Grupo de Estudios y Pesquisas en Democracia, Ecologías y Cotidianos Escolares. Nosotros estamos a hacer una serie de conexiones, de conversaciones entre esos tres campos: la ecología política, la democracia y cotidianos escolares. Nuestras pesquisas necesitan estar en cotidianos escolares. Por esta razón, también nuestras pesquisas son escritas de una manera muy más tranquila, no, es muy menos burocrática que las otras formas de escribir pesquisas, pero que nosotros consideramos la subjetividad de pesquisador, las perspectivas de cotidianos que son muy diferentes uno dos otros. Entonces, y por esto que estamos a convidar personas que están a trabajar también con cultura, con etnografía, con antropología, con sociología, con literatura, con diversas cuestiones que pueden contribuir con las escritas que estamos a hacer. Muchas gracias, muy placer en estar una vez más en tu presencia, pero que virtual, pero que en un momento estaremos a conocernos unos otros. Muchas gracias. Es tuya la palabra. Se puede conversar, se puede presentar una conferencia. Mis estudiantes son suyos. Son tuyos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés hacia el trabajo que estamos desarrollando, tanto en la Facultad de Idiomas, en el doctorado de Educación, Arte y Cultura, ¿no? En la maestría en Traducción e Interpretación de Lenguas Indígenas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Para mí, repito, es un honor la invitación, porque normalmente quienes trabajamos con lenguas indígenas somos invitados por lingüistas, ¿no? O por gente que se interesa por las lenguas. Es difícil o es raro, ¿no?, que nos inviten grupos interdisciplinarios, porque se cree que trabajar con lenguas indígenas es trabajar solamente con lenguas o sistemas lingüísticos, y se pierde esta perspectiva ecológica de las lenguas, es decir, que las lenguas están en la cotidianidad de las personas, que las lenguas determinan no solo el pensamiento, sino también las ideologías y las políticas, no solamente lingüísticas, sino educativas, que van dirigidas tanto a las poblaciones no indígenas como a aquellas poblaciones indígenas. Entonces, vuelvo a repetir que eso me emociona mucho, porque creo que podemos discutir a profundidad no solamente la perspectiva de preocupación que tenemos en México sobre el desplazamiento lingüístico, sino también la perspectiva política que estamos desarrollando a partir de
todo el trabajo que hacemos como grupos interdisciplinarios, donde no solamente estamos lingüistas, están antropólogos, educadores, ¿no? Lingüistas aplicados, es decir, quienes se dedican a las enseñanzas de lenguas, y así también personas con estudios en cuestiones de género, ¿no? Ambientalistas, etc. Entonces, bueno, la plática del día de hoy está dirigida un poco a que empecemos a reflexionar sobre dos cuestiones que en lo particular me interesa desarrollar en mi investigación. En primer lugar, y uno de los textos que envié, que no los voy a reseñar, sino más bien explicar la intención de por qué los envié. Envié estos textos porque me parece súper importante que nuestras acciones a favor de la diversidad cultural, a favor, en este caso, de la diversidad lingüística, estén gestionadas. Eso es importante, gestionar nuestras acciones. Algo que pasa mucho en México, y ustedes también me podrán contar en el caso de Brasil, es que ante el desplazamiento cultural, ante el desplazamiento lingüístico, nosotros generamos acciones. Pero muchas veces hacemos acciones aisladas, acciones que no tenemos en cuenta la sostenibilidad de dichas acciones, y eso hace que muchas veces tampoco podamos saber cuánto hemos avanzado, ¿no?, en revertir el desplazamiento, o cuánto nos hemos quedado en como cierta barrera o nos hemos bloqueado con nuestras mismas acciones. El primer texto entonces hace referencia a la necesidad de pensar incluso en cuándo estamos hablando de un plan de revitalización, cuándo estamos hablando de un programa de revitalización y cuándo estamos hablando de proyectos de revitalización con una perspectiva muchísimo más acotada. Pero que esa perspectiva acotada, esa perspectiva micro, responde a muchos otros niveles y a muchos otros intereses, no solamente locales o estatales, sino también nacionales. Eso por un lado. Y por el otro, el segundo texto, desde estos proyectos de revitalización y acciones locales, muestra cómo algún grupo de profesores en el estado de Oaxaca desarrolla, ¿no?, herramientas didácticas donde registra los saberes, ¿no?, muchas veces la lengua, los saberes también territoriales, pero al mismo tiempo las contradicciones que hoy en día existen en torno a la enseñanza. Lo que ustedes observaron en el segundo texto que envié tiene que ver con algo que es importante también ponerlo en la mesa de discusión. Y el tema es que los profesores indígenas, al menos en México y en Oaxaca, ¿no?, aunque hablan de perspectivas decoloniales o descoloniales, muchas veces, al igual que muchos de nosotros, o creo que todos, tenemos ideas coloniales, que no son gratuitas, es decir, nuestro propio sistema educativo ha hecho su trabajo para dejarnos ideas coloniales. ¿Y en qué deriva esto? En que muchos profesores, ¿no?, quieren hacer cosas a favor de su lengua, pero al mismo tiempo su respuesta es una traducción automática y una adaptación automática de lo que ya existe en español, de los recursos didácticos que ya existen, traducirlos a sus lenguas. Y eso, obviamente, deja de lado mucha reflexión profunda que seguramente existe en las lenguas y las culturas indígenas. Eso se queda de lado y solamente hay una búsqueda o un traslape de conocimiento de una lengua o de una cultura o de un material hacia otro, pero sin una reflexión profunda de el que implica hacer todo esto y sobre todo para qué queremos hacerlo. Entonces creo que en este marco, ¿no?, si nosotros lo vemos, nos enfrentamos no solo a cuestiones lingüísticas, sino también a cuestiones didácticas, a cuestiones de cosmovisión y sobre todo también a hacer una fuerte, creo, crítica, ¿no? Y no crítica en términos de golpear algo o deslegitimar algo, sino una fuerte crítica también a nuestras prácticas que hacemos a favor de las lenguas y culturas indígenas, en este caso, y que muchas veces, aunque parecen ser bonitas y parecen ser bastante benéficas para las comunidades, pues a veces no logran permear en todo lo que nosotros quisiéramos que se permeara, porque simplemente se buscan equivalencias, ¿no? Entonces, bueno, ese es el marco
ese es el interés, al menos, que yo tenía en dejar estas dos lecturas, ¿no? Que tengamos en mente, en primer lugar, cómo estamos pensando desde aquí, desde nuestro contexto, y al mismo tiempo, cómo también nosotros necesitamos generar análisis, diagnósticos sobre esas prácticas educativas, ¿no? Que nosotros desarrollamos incluso aquí en nuestra propia universidad, pero también esas prácticas educativas que se dan en educación básica, es decir, primaria, secundaria, etcétera, con niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Fuera de nuestra universidad, para también poder tener en claro cuál es el nivel de incidencia y de reversión del desplazamiento lingüístico, ¿no? Entonces, esa es la discusión. Yo preparé una presentación que lo que trata es un poquito de enfocar qué es lo que nosotros estamos pensando desde aquí. Obviamente yo el contexto brasileño lo conozco por la literatura, pero bueno, ya que hay bastantes etnógrafos ¿no? del aula y de las prácticas culturales en Brasil, pues me podrán contar mejor cómo ustedes lo enfrentan, lo solucionan, ¿no? Lo proponen. Y me gustaría también que lo pudiéramos ir dialogando porque creo que hay ciertas romantizaciones, por decirlo así, sobre a veces solamente estar pensando en que si no hay toda una estructura gubernamental que apoye estos procesos, no tenemos avanzada. Y lo que empezamos a notar aquí en México es que en el caso mexicano hay mucho apoyo gubernamental, en verdad muchísimo apoyo gubernamental para la educación indígena, para la población indígena, para la profesionalización de la lengua indígena y las lenguas indígenas en general. Y curiosamente, el desplazamiento lingüístico no se revierte, ¿no? Antes, eso a nosotros, obviamente siempre el desplazamiento nos ha preocupado, pero sí teníamos como utopía, si lo queríamos ver así, que una vez que hubiera instituciones, ¿no? Que reconocieran, que hubiera políticas que reconocieran la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas de México, pues la situación iba a cambiar. Hoy la tenemos, ¿no? Obviamente eso no es gratuito, el gobierno mexicano está respondiendo a muchas declaraciones internacionales, ¿no? A muchos organismos internacionales que tienen hoy por hoy ese reconocimiento como parte de su agenda, ¿no? Y a pesar de eso, la discriminación, la exclusión y el desplazamiento siguen su curso, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué lo que pensábamos que era un escenario ideal, pues no lo está logrando? Y creemos, ¿no? Y queremos pensar que al final justo es porque, bien o mal, hemos idealizado muchas cosas, ¿no? Las hemos idealizado y no hemos volteado a ver qué tanto esa idealización es una búsqueda de equivalencias en términos por ejemplo, si entonces en la institución no intercultural hay esto, pues en intercultural tiene que haber esto, pero intercultural para los indígenas, ¿no? Y siempre esta búsqueda de equivalencias. Y probablemente no se necesite en el mismo nivel, a lo mejor nada más se necesita aquí, o a lo mejor se necesita aquí, no lo sabemos, pero como estamos como un poco romantizando, ¿no? Buscando equivalencias, eso nos lleva a generar acciones a veces contradictorias y a veces poco benéficas para nuestro trabajo de incidencia social. Y bueno, aquí en México sí creemos, y creo que todos los docentes lo creemos, que son los trabajos de posgrado, ¿no? De licenciatura, de maestría y de doctorado, los que nos pueden dar pautas sobre mejores estrategias, sobre estrategias locales, estrategias innovadoras. Hoy por hoy nuestros estudiantes han registrado muchas prácticas que las comunidades tienen sin intervención del Estado, sin intervención de una universidad, sin intervención de una ONG. Prácticas que fortalecen las dinámicas comunitarias y lingüísticas y que a veces nosotros desconocemos. Entonces también esto nos permite ir viendo que habrá espacios donde no se necesite nuestra intervención y habrá otros donde nuestra
perspectiva técnica o nuestro apoyo técnico pueda ser de mucha utilidad. Entonces también nuestra perspectiva de salvar todo porque todo está mal y desde nuestros estudios y nuestras tesis lo vamos a salvar, también nosotros aquí lo hemos también dejado en como depende, ¿no? Depende del contexto, depende de las dinámicas. Y creo que por ahí iría esta discusión. Quiero preguntar si está bien mi español o voy más lento, porque luego voy muy rápido. ¿Bien? Ok. Pues voy a compartir pantalla y no me voy a tardar mucho. Creo que cuando quiera platicar con ustedes quito la pantalla y así sucesivamente para que no se vuelva esto acartonado. Y si hay preguntas, por favor, no duden en hacerlo. Muy bien. Pues a esta sesión le llamé un poco revitalización de lenguas indígenas, gestión y activismo. Lo que muchas veces en México y en la academia hemos discutido es que a veces si eres activista no puedes hacer academia, ¿no? Si eres académico no puedes gestionar, ¿no? Y lo que nosotros empezamos a ver en la revitalización de lenguas indígenas es que muchas veces desde la academia puedes hacer cierto tipo de activismo, pero también puedes hacer cierto tipo de gestión y no estar peleado con uno o con otro solo porque somos académicos. También hemos visto que a veces hay que salir del aula, que no todo pasa en el salón de clases o en el aula, sino que también tenemos que ir a observar, a platicar y a proponer fuera del aula. Otra de las cosas que también hemos entendido es que necesitamos un diálogo, ¿no? Abierto y en la medida de lo posible constante con las diferentes instituciones gubernamentales que desarrollan políticas a favor o en contra de la diversidad cultural. Obviamente, no hay instituciones declaradas en contra de la diversidad lingüística y cultural, probablemente, pero en sus acciones, en sus planificaciones, a veces esas ideologías negativas hacia las lenguas indígenas, pues generan estos procesos. Y bueno, la revitalización de lenguas indígenas permite observar justo estas necesidades de gestión, este reconocimiento de los activismos, pero también permite mostrar que no podemos revitalizar si no hay un grupo, no solamente interdisciplinario e interinstitucional, sino también un grupo amplio de diferentes actores sociales. Muy bien. Aquí va. Un poquito lo que me gustaría platicar es cómo estamos pensando la revitalización lingüística, cómo estamos pensando en las acciones para la revitalización, por qué siempre nos quedamos en esta perspectiva con las políticas y la planificación lingüística. Mostraré algunos ejemplos un poco específicos relacionados también con lo que ustedes leyeron y bueno, las reflexiones finales. Para nosotros, desde Oaxaca y desde el grupo de investigación y de colaboración comunitaria con el que trabajo, la revitalización lingüística es algo muy sencillo. Es devolverle la vida a una lengua, ¿sí? Ese devolverle la vida lo reconocemos como algo que solamente se consigue si las personas vuelven a utilizar la lengua. Y si las personas, sobre todo, vuelven a retransmitir a las nuevas generaciones, desde los bebés hasta los jóvenes, adultos, etcétera, la lengua indígena. Para nosotros, entonces, si una lengua no recupera, ¿no? En este proceso, en nuestras acciones, no recupera su vida, es decir, función social y retransmisión intergeneracional, si una lengua no recupera eso, reconocemos que no es una lengua revitalizada y que todo lo que hagamos, material didáctico, canciones, arte, cuestiones ecológicas, etcétera, si nosotros no le devolvemos la vida a la lengua, no estamos hablando de revitalización lingüística. ¿Sí? Nosotros, y al menos en lo personal, yo he tomado esta perspectiva radical porque hay otras versiones
que integran a la lengua, pero no como un centro cultural específico. Es decir, a veces hay luchas territoriales, ¿no?, que en el proceso de lucha territorial integran algunos elementos lingüísticos. A veces hay luchas por el reconocimiento a grupos migrantes y el ingrediente lingüístico es algo importante. Sin embargo, en procesos de reclamación y de lucha territorial, la lengua se vuelve un elemento importante. En la revitalización lingüística, no. La lengua es el centro. No es un ingrediente más, es el centro, ¿sí? Y cuando nosotros entonces mostramos esta perspectiva radical, estamos pensando en que todas nuestras acciones incidan en algún punto, en algún grado, en la lengua, en nuevos usos, en recuperar usos y sobre todo en restablecer la transmisión intergeneracional, ¿sí? Es decir, que los niños vuelvan a tener, ¿no?, acercamiento desde muy bebés con la lengua amenazada o con la lengua indígena, en este caso. No estamos peleados con otro tipo de movimientos que toman a la lengua como un elemento, pero hoy por hoy lo que también hemos notado es que es más fácil solo tomar a la lengua como un elemento a hacer movimientos a favor de la lengua en específico, ¿sí? Y entonces, por lo que nos preocupa es no solo por la pérdida del sistema lingüístico, sino también por la pérdida del sistema del pensamiento. Ustedes saben que cuando hay una traducción de saberes, un traslape de saberes de una lengua a otra, la que sea, pues hay modificaciones incluso en la forma de pensamiento. Por eso nosotros colocamos en el centro a la lengua y en ese centro generamos acciones multidisciplinarias de todo tipo, pero sin perder el centro, que es la lengua, ¿sí? Todo lo demás puede ser reclamación lingüística para nosotros, o reclamación cultural, o movimientos territoriales, o movimientos de otro tipo, ¿no? Y que estamos a favor de esos movimientos, pero que justo esos movimientos no tienen como centro a la lengua. Ahí me gustaría como hacer primero esa clarificación, porque para nosotros, ¿no?, la lucha por las lenguas, ¿no?, tiene muy poca resonancia. Aquí en México la gente protesta si no tienen una carretera, la gente protesta si no tiene un pozo de agua, la gente protesta porque llegó una minera, ¿no? Pero en realidad no hay una protesta o no ha habido una protesta por una cuestión lingüística. Y nosotros por eso hacemos de la revitalización un proceso de organización política a favor de las lenguas, ¿sí? Vuelvo a repetir, otro tipo de movimientos nos parecen bien, nos parecen significativos, pero no es el centro la lengua. En ese sentido, nosotros podemos encontrar, ¿no?, también un desarrollo y el por qué en el caso oaxaqueño y en el caso del grupo con el que trabajo, nos ponemos y nos posicionamos como en una perspectiva un poco radical en decir el centro es la lengua. ¿Por qué? Porque tanto en la literatura que se ha desarrollado, ¿no?, por gente muy reconocida, como incluso la literatura que ha influido muchos de los programas actuales que hay en Oaxaca y en México, nos dan una lista de acciones que podríamos hacer a favor de las lenguas, a favor de su revitalización o, en su caso, de su mantenimiento. Y ustedes lo pueden ver aquí. Nosotros observamos que cualquier acción a favor de la lengua puede tener efectos revitalizadores, ¿no? Puede tener efectos en que las personas vuelvan a utilizar su lengua. Sin embargo, lo que vamos a ver es que va a haber estrategias que se vuelven más populares que otras. Y ahí también necesitamos observar esas estrategias, qué impacto revitalizador tienen.
Por ejemplo, los medios audiovisuales y las tecnologías, hoy por hoy, en el caso mexicano, se ha convertido en algo que todo mundo quiere hacer. O sea, todos quieren hacer aplicaciones, todos quieren hacer videos, todos quieren hacer cuestiones digitales. Incluso la propia UNESCO ha hecho un libro, ¿no?, sobre un kit de herramientas a favor de las lenguas indígenas y las culturas indígenas con ayuda de las tecnologías. Sin embargo, ustedes saben que en términos de literacidad mediática o alfabetización en los medios, ¿no?, audiovisuales, incluso el poder acceder a una aplicación, el poder acceder a un medio audiovisual y tecnológico requiere no solamente de tener acceso a una red de internet o tener una computadora o un teléfono móvil, sino también requiere de que nosotros seamos alfabetizados para utilizar esa herramienta. En ese sentido, lo que nosotros podemos observar es que si la tendencia es a generar muchos medios audiovisuales y tecnológicos, porque eso es una acción que tanto la literatura como muchas organizaciones e instituciones reconocen como una estrategia buena para revitalizar, lo que a veces no vemos es el efecto y el impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las financiaciones, ¿no?, el dinero que utilizamos generalmente llega para hacer la aplicación o el medio audiovisual, pero pocas veces llega para darle todo un seguimiento de alfabetización de las personas y de los usuarios y al mismo tiempo un seguimiento para evaluar la incidencia en la revitalización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchas aplicaciones, ¿no?, muchos medios audiovisuales y tecnológicos que poco a poco se van quedando obsoletos, ¿no? O sea, que uno va avanzando, ¿no?, con la tecnología, va avanzando, o uno como consumidor pues ya consumió ese recurso y entonces ya no tenemos más para seguir avanzando. O sea, el recurso es limitado, ¿no?, y no podemos seguir avanzando. Eso es algo que nosotros hemos empezado a observar. Por otro lado, también lo que vamos a ver es que algo que se ha puesto actualmente como en el panorama nacional es la realización de diagnósticos. Actualmente, la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnologías de México ha generado toda una convocatoria para organizaciones de la sociedad civil, universidades, etcétera, para hacer diagnósticos, ¿sí? Para hacer diagnósticos más cercanos, ¿no?, para conocer las realidades más cercanas y no tanto como lo hacen los censos nacionales, que son como muy generales y se pierden ciertos elementos, ¿no?, en el propio proceso. Estos nuevos diagnósticos se están generando y se están generando a partir de ver qué pasa, cómo son las relaciones de los hablantes de lenguas indígenas con las instituciones, etcétera, ¿no? Ser como muy, muy específicos. Sin embargo, volvemos a lo mismo en términos de financiación, ¿no? Después de ese diagnóstico, ¿qué va a pasar? El diagnóstico en sí mismo no revitaliza lenguas, el diagnóstico en sí mismo no mantiene una lengua, ¿no? Nos dice el estado y la situación, pero todavía faltaría toda una planificación, ¿no?, lingüística sobre, después de estos resultados, qué vamos a hacer. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que algo que ha pasado en este contexto es que se toman las metodologías, se toman las estrategias de manera muy automática, ¿no? Como tal metodología funcionó en tal país, en tal contexto, entonces nosotros vamos a utilizarlo. Pero resulta que en ese contexto, en ese espacio, lo que ha sucedido es que ha habido otro proceso organizativo, ¿no? Entonces, cuando yo traigo a Oaxaca o a tal comunidad
esa estrategia, esa metodología, pues no funciona. Y no funciona porque muchas veces no vemos el proceso organizativo, no vemos si eso en realidad está respondiendo a las expectativas y a las perspectivas comunitarias, ¿no?, que se tiene. Y esto es súper importante porque replicar y replicar, ¿no?, muchas veces no es lo que se necesita, sino también responder a las necesidades locales. Muy bien. Una de las cosas que entonces me gustaría dejar en claro es que todo lo que nosotros hacemos, incluido el grupo de trabajo con el que yo colaboro, etcétera, nosotros decimos que son esfuerzos de revitalización. Lamentablemente, no tenemos hasta el momento una lengua revitalizada o una variedad lingüística revitalizada, ¿no? Eso es real, ¿no? Porque para hablar, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, para hablar de una lengua revitalizada, ¿no?, al menos desde nuestra perspectiva radical, esta lengua tiene que ser usada de manera plena en la comunidad y al mismo tiempo retransmitida a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Muchas cosas. Hemos hecho talleres de lengua, hemos hecho paisaje lingüístico, hemos hecho, junto con las comunidades, etcétera, en trabajo colaborativo, proyectos de inmersión en la lengua, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, pero en ninguno de estos procesos hemos logrado que la lengua se use de manera amplia y se retransmita de manera amplia a las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, cuando platicamos esto, a veces somos un poquito desesperanzadores para quienes nos escuchan, porque nos dicen, bueno, pero entonces, si no han revitalizado a pesar de todo el trabajo que han hecho, entonces, pues, ¿qué queda? Y justo lo que yo decía era algo importante. Lo que queda es que las comunidades de hablantes pongan en el centro, ¿no?, en la revitalización de sus lenguas como proyecto político, ¿no? Hoy por hoy, todo lo que hay son proyectos individuales, son proyectos que muchas veces uno desde acá, o sea, llegan y te dicen, bueno, es que quiero imprimir un libro a favor de mi lengua, ¿no? Sí, pero es un libro que volvemos a lo mismo, aunque se imprima y todo, pues necesita llegar a los usuarios, que los usuarios sepan cómo usarlo y sobre todo saber cómo lo vamos a accionar, ¿no? Entonces, para nosotros, por eso es mejor decir, la verdad es que no hemos revitalizado ninguna lengua, ¿no? Necesitamos seguir trabajando y a lo mejor el resto de nuestra vida no vamos a revitalizar una lengua, pero sí tenemos claro que para revitalizar una lengua necesitamos toda una base comunitaria, ¿no? Y que eso justo es lo más difícil, porque en el caso mexicano, una de las cosas que divide muchísimo, muchísimo a las comunidades son los partidos políticos, ¿no? Los programas sociales, ¿no? Luego se pelean por quién va a recibir el presupuesto, ¿no? Las cuestiones territoriales, ¿no? Hay muchos problemas de límites territoriales entre comunidades. Y otra de las cosas, no en el caso de Oaxaca, pero sí en otros espacios, las filiaciones religiosas. Entonces, las filiaciones religiosas y todo lo demás hacen una división que cuando nosotros trabajamos con la lengua, sabemos que debemos de no tomarlas en cuenta y trabajar todos en conjunto y no distinguir entre un grupo y el otro, pero esas divisiones y esos conflictos están ahí, ¿no? Y eso hace que muchas veces nuestros esfuerzos pues se vean más débiles o debilitados. Bueno, lo que nosotros también hemos trabajado mucho, y esto es importante decirlo, es quitar la idea que hay generalizada en México, tanto con población indígena como no indígena, sobre que gracias a que el español, ¿no?, es la lengua
de uso nacional e institucional e incluso en muchos casos educativa, de uso educativo, hay una creencia de que no hay políticas lingüísticas a favor de las lenguas indígenas. Y nosotros hemos trabajado mucho con grupos de profesores, con promotores comunitarios e incluso con nuestros propios estudiantes sobre la idea de que hay políticas lingüísticas para las lenguas indígenas, que sus efectos no son los efectos que nosotros esperamos. Esa es otra cuestión, ¿sí? Pero políticas lingüísticas a favor de las lenguas indígenas sí hay, ¿sí? A favor, ¿no? En verdad sí hay, pero a lo mejor no de la manera en que cada comunidad necesitaría esas políticas, ¿sí? Y entonces eso hace que en verdad se abra un espectro bien interesante, porque entonces las personas con las que trabajamos empiezan a reflexionar sobre, si es cierto, hay cosas que incluso nosotros hemos hecho a favor de las lenguas indígenas, pero en lugar de tener efectos a favor, pues tiene efectos en contra, ¿no? Entonces, estas políticas, aunque probablemente en términos académicos las podamos entender muy bien, en la práctica, la mayoría de las personas piensa que no hay políticas lingüísticas hacia las lenguas indígenas, ya sea a favor o en contra. Y para nosotros eso es bien importante, sí dejarlo en claro, porque eso nos permite entonces mostrar que las políticas lingüísticas no solo surgen del Estado hacia las comunidades, sino también al revés, desde las comunidades hacia arriba, que las propuestas pueden emerger desde las comunidades, ¿sí? Pueden emerger desde un salón de clases, pueden emerger desde una familia, ¿sí? Entonces, para nosotros, el que las personas crean que las políticas no vienen solamente desde arriba y nos crean y en verdad lo observen, eso nos permite también potencializar su agencia a favor de las lenguas indígenas, porque entonces las personas en verdad creen que pueden hacer algo por su lengua. Y desmitificamos esta idea de que hasta que no haya políticas nacionales a favor de la lengua o de la cultura, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Entonces, eso, aunque parece muy sencillo, no lo es en la práctica, ¿no? Las personas creen que la política solamente es descendente, ¿no? Desde las instituciones gubernamentales hacia las comunidades. ¿Qué trabajamos nosotros? Sobre todo con profesores, hemos trabajado mucho, en verdad, en muchas comunidades, hemos trabajado en términos de políticas lingüísticas, porque muchas veces existe la idea de que con decir que estamos a favor de las lenguas hacemos mucho. Y con los profesores de educación indígena es con los que más tenemos que trabajar sobre, sí, sus ideologías lingüísticas, pero también sobre esas políticas que ellos están seleccionando. Por ejemplo, tenemos profesores que en términos discursivos nos dicen que están a favor de las lenguas, pero cuando uno observa su práctica comunitaria, a veces pues no observamos un uso de la lengua, no nada más como medio de instrucción, sino también como medio alfabetizador o como un medio ¿no? que sea reconocido en el aula. Para nosotros entonces es importante en nuestros talleres, ¿no? En los procesos de reflexión, sí reflexionar sobre cuáles son sus elecciones lingüísticas de estos profesores o de estos promotores, ¿no? O de nuestros estudiantes, ¿no? Además, nosotros en México y en Brasil tengo entendido que también pasa, las lenguas indígenas tienen a veces más de 40 variedades. Una sola lengua indígena puede tener más de 40 variedades. Incluso se cree que hay lenguas como el mixteco que tiene 70 variedades, ¿no? Porque se habla en un territorio muy amplio. Y que estas variedades no se, en algunos casos, no se entienden entre sí. Ajá. Entonces, cuando nosotros hacemos prácticas revitalizadoras o acciones revitalizadoras en estas políticas,
es toda una discusión porque también lleva a relaciones de poder. ¿Qué variedad lingüística estamos reconociendo para nuestro trabajo? ¿Sí? ¿Qué vamos a registrar en esos trabajos? ¿Qué variedad lingüística vamos a registrar en esa aplicación para enseñar tal lengua, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, para nosotros sí es importante dentro de estos procesos de política lingüística desde abajo, reflexionar sobre estos procesos, porque aunque ustedes no lo crean, pueden ser discusiones de días y años, seleccionar la variedad lingüística con la que vamos a trabajar, la grafía o la letra que vamos a registrar, ¿sí? Si una palabra lleva o no tal grafía, ¿no? Si utilizamos esta grafía suena así y en mi variante no es así, etc. Es decir, en verdad, esta cuestión de la selección lingüística puede causar un problema grave si no se trabaja de una manera colaborativa y en diálogo constante con las personas. Y esto, compañeros, en el ámbito educativo se va a observar mucho, porque aunque nuestro sistema educativo nacional tiene un sistema de educación indígena y a su vez este sistema tiene libros, ¿no? Gratuitos para los estudiantes indígenas, muchas veces llegan a las comunidades libros que no son de las variedades, ¿no? O sea, que no son de las variedades lingüísticas de los niños. Es decir, al niño le llega un libro en chinanteco, pero es un chinanteco que probablemente no es su variedad lingüística y por lo tanto, ya sea el profesor, la profesora o los propios estudiantes no reconocen ese libro como propio. ¿Y qué pasa? No lo usa, ¿sí? Entonces, bien o mal, es un gasto de recursos, ¿no? Lamentable, porque, pues, si no se utiliza, bien o mal, el gobierno nacional ya cumplió con dotar de libros. Pero el problema es la práctica educativa y dónde queda esa práctica, dónde queda ese derecho a la educación en la lengua, ¿no? Y en la variedad de los estudiantes. Entonces, si ustedes observan, aunque la política lingüística puede sonar solamente como las decisiones de hablar o no una lengua, lleva en sí mismo muchas reflexiones sobre qué lengua elegir, qué elementos identitarios vamos a elegir y vamos a representar, ¿no? Muchas veces también, no sé si pasa, y por favor ahorita me cuentan qué pasa allá, luego se hacen esos materiales, pero esos materiales solo se hacen, ¿no? Con una familia. Y en la comunidad puede haber 100 familias y nosotros solo trabajamos con una familia. Pues eso también genera a veces problemas para la recepción de los materiales. Entonces también nosotros, desde el trabajo que nosotros hacemos, lo que buscamos es que mediante asamblea comunitaria se escojan a varios integrantes de diferentes familias que nos ayuden a validar el material, ¿sí? Porque si no, nuevamente, los marcadores de identidad, ¿no? ¿Quién representa a quién? ¿Cómo lo representó? Es una constante en estos procesos. Y eso es parte de la política lingüística micro. Y eso es parte de lo que los revitalizadores, bueno, enfrentamos, ¿no? Y justo cuando hablamos de educación, es algo que tenemos muy presente porque a veces simplemente el no haber escogido los marcadores de identidad más representativos de la zona o la región hacen que los materiales sean rechazados o no sean utilizados. Muy bien, entonces, y aquí viene y empiezo a hablar de la gestión. Nosotros en la revitalización lingüística y en general en los procesos de uso de las lenguas, siempre hablamos de planificación, ¿no? Pero muy pocas veces sabemos cómo hacer esa planificación, ¿sí? Para nosotros, entonces, uno
de los aspectos más importantes que muchas veces las investigaciones que hacen nuestros estudiantes o los estudiantes de otras universidades nos ayudan es conocer las prácticas lingüísticas, conocer las creencias, pero sobre todo, la gestión, ¿no? La gestión de esas acciones, lo que decía hace un rato. Muchas veces hacemos muchas cosas, pero la verdad es que no sabemos en un plan de acción esas cosas, dónde se ubican o qué se espera de esas acciones que nosotros planificamos. Entonces, para nosotros, aunque hablamos mucho de planificación, cuando hablamos de planificación, sobre todo estamos hablando de cómo vamos a gestionar nuestras decisiones, cómo vamos a gestionar esas prácticas que las vamos a volver cierto tipo de material o de recurso. Cómo vamos incluso a trabajar con esas creencias que las personas tienen sobre su lengua o sobre las lenguas y sobre el conocimiento comunitario y cultural, pero también qué es lo que nosotros creemos, ¿no? No partimos de la idea que nosotros tenemos toda la claridad, ¿no? Y la verdad, sino al contrario, también poner a discusión nuestras propias creencias sobre cómo debería de hacerse algo y modificar muchas veces, y sobre eso gestionar esta planificación. Y bueno, aquí viene algo que para nosotros es muy importante. Como decía hace un rato, todo esto de gestionar, planificar y generar políticas lingüísticas no es algo aislado. Y algo que nos ha ayudado muchísimo a partir del 2019, sobre todo, es la Declaración de los Pinos que se hizo a propósito del diseño de las lenguas por parte de la UNESCO. Como ustedes saben, el diseño de las lenguas va a terminar en 2030 y empezó en 2020. Entonces, en la Declaración de los Pinos, en 2019, se dieron ciertas direcciones y ciertas estrategias que seguramente ustedes las conocen, ¿no? Conocen el documento, y que para nosotros es súper importante porque nos permitió comenzar a defender con un documento, ¿no? Con una declaración internacional, empezar a defender lo que decía hace un rato, que hablar de lenguas no es hablar solamente de sonidos, ¿sí? Sino hablar de lenguas y hablar de los derechos lingüísticos es hablar de construcción de espacios, ¿no? Inclusivos y equitativos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lenguas, hablamos que los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas tienen estrecha relación con el acceso a los servicios públicos, ¿sí? O sea, si una persona no puede acceder a un servicio público de calidad porque no habla la lengua de la institución, ¿no? Eso ya es una violación no solamente a los derechos lingüísticos, sino también a los derechos humanos. Pero que también, ¿no? Las lenguas indígenas tienen estrecha relación y que ustedes lo trabajan muy bien con la cuestión del cambio climático y la biodiversidad. Y que a pesar de eso nosotros no estamos aislados o no queremos que los pueblos indígenas estén aislados, al contrario, queremos que haya recursos digitales y tecnológicos donde todos los pueblos y las lenguas puedan ser representados, ¿sí? Obviamente con consentimiento informado, ¿no? Y con todo el nivel ético que implica generar recursos digitales y tecnológicos a favor de las lenguas. Y bueno, que no solamente en términos institucionales, en términos ecológicos y en términos digitales las lenguas están presentes, sino también que nosotros, ¿no? Sí observamos en las lenguas y sus hablantes todo un trabajo en términos de salud, en términos de género, ¿no? Y sobre todo en igualdad de oportunidades, ¿no? Para nosotros en México, ya ustedes me contarán sus estadísticas en Brasil, pero nosotros en México tenemos datos sobre que la población monolingüe en lengua indígena que todavía existe en nuestro país, en su mayoría está conformada por mujeres, ¿sí? Mujeres que solamente llegan lo que sería el equivalente a los primeros 6 años de educación, que para el caso mexicano
sería quinto o sexto de primaria, es decir, educación muy, muy básica, ¿no? Y entonces, sobre esos datos, ¿no? Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, es que alguien actualmente con quinto o sexto de primaria no puede tener empleos bien remunerados, ¿no? Tiene empleos o trabajo muy, muy bajos, ¿no? Sus pagos, el salario es muy, muy bajo. Y esto está relacionado con el monolingüismo en lengua indígena, con el bajo nivel, ¿no? Educativo, y obviamente es toda una cuestión que tiene que ver con derechos laborales, ¿no? O sea, es gente que trabaja sin derechos laborales, con muy bajo sueldo, con muy bajo pago. Entonces, para nosotros, todo esto que les estoy diciendo, no es que nosotros no lo hayamos pensado antes de 2019, pero con la Declaración de los Pinos, nosotros tenemos un instrumento formal con el cual decir, ojo, Estado mexicano, ojo, Estado de Oaxaca, ojo, rector de la universidad, no se está cumpliendo esto, ¿no? Si yo lo digo y lo cuento nada más así, probablemente nadie me cree. Si yo muestro algunos elementos de la declaración, pues obviamente se vuelve más fuerte, ¿no? Sobre todo aquí en México, que todo se hace bajo estas declaraciones y bajo estos instrumentos. Y bueno, ¿qué estamos viendo, no? O sea, que al final nosotros compartimos lenguas, como ustedes también lo tienen en el caso brasileño, con otros países. Nosotros compartimos lenguas con Belice, con Guatemala en el sur, y compartimos lenguas indígenas con Estados Unidos, ¿no? Y que entonces también hace falta todo un trabajo importante de unir esfuerzos en esos lados de la frontera, ¿no? Porque hacemos como esfuerzos aislados, ¿no? Con grandes niveles de desplazamiento, porque se cree que pues en Estados Unidos solamente se tiene que hablar inglés y en el caso mexicano pues solamente se tiene que hablar español, ¿no? Y en el caso guatemalteco se quedan los indígenas porque en México se cree que ya no hay indígenas, ¿no? Esos niveles de discusión. También lo que vamos a observar es que hay regiones en el país, ¿no? Que tienen diferencias lingüísticas muy en regiones muy pequeñas. O sea, hay mucha diversidad lingüística en regiones muy pequeñas. ¿Qué hacen los profesores? Pues los profesores reconocen esa región muchas veces con el nombre o las características del grupo indígena más grande. Y a los grupos indígenas más chicos los dejan un poco invisibilizados y eso crea actitudes en conflicto con respecto a las lenguas, no solamente hacia el español versus lengua indígena, sino también hacia las lenguas indígenas y entre lenguas indígenas. Y por último, también hay espacios, ¿no? Donde hoy por hoy la gente, aunque hable una lengua indígena, se reconoce con otra identidad. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso chocholteco, que siempre lo pongo de ejemplo porque para mí fue muy revelador, ellos hablan chocholteco, es una región muy chiquita, la chocholteca, pero está rodeada de comunidades mixtecas. Entonces, los chocholtecos se reconocen como chocholtecos, pero con identidad mixteca. Y uno así como, ¿cómo es eso? Sí, porque como la región se reconoce como mixteca, ¿no? Y hay más influencia mixteca y ellos son muy poquitos con respecto a los mixtecos, pues se reconocen mejor como mixtecos porque obviamente la influencia cultural es más grande. Y entonces eso también es importante porque en términos de revitalización, ¿no? Y en términos identitarios, pues fortalecer la identidad chocholteca es bastante, es todo un reto porque obviamente hay elementos mixtecos que se reconocen, ¿no? Como si fueran propios. Y ahora sí, con esto comienzo a terminar la presentación para pasar a la plática, ¿no?
Lo que nosotros hemos encontrado entonces es que México y Oaxaca sobre todo, donde se hablan 16 lenguas indígenas, más otras lenguas indígenas en la región, ¿no? Por migración, pues tiene contextos de conflicto lingüístico como los que acabo de mencionar, ¿no? Entre lenguas indígenas, ya sea porque el sistema educativo así lo ha fortalecido o porque en realidad a veces también hay grupos con mayor poder económico y político que otros, etcétera. Pero en este contexto multilingüe o multiétnico, ¿no? También lo que nosotros observamos es que las identidades se dan en términos declarativos, pero las prácticas comunicativas no son multilingües. Es decir, la gente sí se reconoce como con una identidad étnica específica, pero que ya las prácticas lingüísticas están siendo desplazadas en esas lenguas, ¿no? Entonces, ahí viene nuevamente esta perspectiva de, no, es que necesitamos poner en el centro nuevamente a las lenguas. Y por último, también observar, ¿no? Que en realidad, a veces, en ciertos contextos, el bilingüismo, pensado como dos lenguas, nos queda un poco estrecho, porque lo que vamos viendo hoy por hoy es que la población indígena se está empezando a reconocer como multilingüe. ¿Por qué? Porque gracias a los procesos migratorios, a los procesos educativos, hoy por hoy tenemos hablantes de lenguas indígenas, a veces de más de una lengua indígena, que hablan español por obvias razones, pero también que hablan incluso otras lenguas extranjeras u otras lenguas del tronco indoeuropeo. ¿Sí? Nosotros aquí en la Facultad de Idiomas tenemos muchos estudiantes de origen indígena que obviamente hablan español y la lengua indígena, pero que aquí en la Facultad de Idiomas aprenden inglés o fortalecen sus habilidades en inglés y además aprenden una lengua adicional, que puede ser francés, portugués, italiano. Entonces es un ethos totalmente multilingüe. Esto no quiere decir que al volverse ellos o formarse como sujetos multilingües cambian sus ideologías negativas hacia la lengua indígena. Eso todavía lo estamos observando, ¿no? Porque también lo que es un hecho es que nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Idiomas tenemos como lengua adicional, ¿no? Más el inglés, tenemos una lengua indígena, el zapoteco, y hemos tenido otras lenguas indígenas, pero los chicos no cursan, ¿no? O no seleccionan esas lenguas, generalmente seleccionan una lengua del tronco indoeuropeo o de otro tronco lingüístico como el japonés. Entonces, bueno, para nosotros lo bilingüe nos empieza a quedar un poco estrecho para explicar ejemplos como el que acabo de dar, pero que también eso pasa en otras partes del estado y que para nosotros entonces también es necesario comenzar a modificar la idea de que necesitamos ser bilingües, es decir, que necesitamos ser bilingües y que los hablantes de lengua indígena son solamente bilingües, porque en realidad los hablantes de lengua indígena hoy por hoy nos están mostrando todo el etos multilingüe que tienen, ¿no? Y que nosotros describir su situación lingüística como bilingüe es reducir mucha de su dinámica social, su dinámica migratoria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, población indígena, mucha población indígena en Estados Unidos, ¿no? Que incluso hablan solo inglés y zapoteco, por ejemplo, ¿no? Y que no hablan español. Y aunque diríamos el zapoteco es de origen mexicano, pues la dinámica se dio de otra forma. Y bueno, todas esas identidades son nuevas identidades que tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Uau! Graças, Lorena. Uma bela classe de línguas.
de línguas presentes em território mexicano. Ah, vou permitir que mis estudiantes... uma coisa que eu não falei quando empecé a hablar em nossa reunião. São estudantes de doctorado em educação. Eu tenho hoje 3 estudiantes de doctorado nesta reunião. Mis estudantes de mestrado não estão hoje, teremos uma longa conversa depois. E tenho 2 estudiantes de cursos de formação de professores. São 2 estudiantes de filosofia, Felipe e Maria Raniella. Os doutorandos são Davi, Michele e Érica. E tenho dois invitados de outros grupos, que são Marcelo e Helena. Nosotros tenemos 15, 16 personas, pero que como es final de semestre, las personas están en otras actividades y es una locura. Voy a permitir que mis estudiantes puedan hacer sus preguntas. Sus preguntas después yo también quiero hablar un poco más. David. Mucho gusto en conocerte, profesora. Mucho placer en oírte ahora. Yo soy David, soy estudiante del doctorado. Mi objeto de estudio es la desobediencia, submisión, revuelta en los cotidianos escolares. Entonces estoy junto a Rodrigo como mi orientador desde la maestría. Hoy David estaba a pelear en las calles de São Paulo y de Ciudad de São Paulo contra los gobernantes que quieren destruir la educación pública de la ciudad de São Paulo. Estaba aquí en la calle. Verdad. São Paulo es casi una ciudad de Oaxaca en 2006. Sí, yo estaba preocupado que iba a retrasar, pero fue posible llegar a tiempo. Entonces, estaba pensando, leyendo sus textos. Yo soy maestro de lengua portuguesa, entonces que la lingüística no es algo tan distante para mí, pero que en los últimos años estoy más dedicado a pensar la educación. Entonces, sí, estaba leyendo y pensando algunas cosas para ver si aproximaba, porque acá la relación con las lenguas indígenas es muy distante para nosotros, porque hay escuelas, sí, en las comunidades indígenas que tienen trabajo, pero que simplemente yo estoy a más de 15 años en la educación pública y simplemente no hay sabemos que existe, pero está muy distante. Entonces, pensando en eso, me quedé, creo que para traer, no sé si consideras que puede traer una relación, que pensar en la experiencia de aquí de Brasil como profesor, ¿no? En su texto, entonces, observamos cómo los maestros trabajan para mantener la enseñanza de las diversas lenguas originarias. Primero, que es una cosa que yo me quedé encantado con esa relación de los maestros y de la preocupación con todo eso y de cómo están luchando también juntos, ¿verdad? Sin embargo, en Brasil, ese debate nos parece aún muy lejano. Tal vez el paralelo que podamos establecer sea con los docentes de lengua portuguesa divididos entre quienes consideran que existe una única forma correcta de hablar y quienes defienden la necesidad de comprender las distintas variaciones relacionadas con la sociolingüística, ya que el prejuicio lingüístico afecta directamente a los pueblos más oprimidos. Además, muchas palabras y expresiones que hoy no son aceptadas por la gramática tienen origen, acá en Brasil, en lengua portuguesa, en las lenguas africanas o indígenas.
Entonces, no sé, sería posible establecer a partir de ahí algo con lo que está trayendo para nosotros. Si puede hablar un poco de eso. Muchas gracias por la presencia, por las palabras y por todo. Gracias. Sí, creo que, a ver, hablo de las lenguas indígenas porque obviamente nuestra relación, y tienes toda la razón, nuestra relación aquí es más cercana, digamos, ¿no? Nosotros no estamos tan separados, al contrario, o sea, vivimos muy cerca de las regiones indígenas, ¿no? Por todo el proceso histórico que se tuvo, ¿no? Incluso yo podría estar casada con una persona indígena y mis papás no tendrían problema de que yo esté casada con una persona indígena. O sea, no hay tanta separación, ¿no? Sin embargo, creo que algo que es súper importante notar es justo las ideologías que se tienen sobre las lenguas y que al menos aquí en nuestra facultad lo hemos notado tanto que a veces también eso deslegitima el proceso de aprendizaje incluso de otras lenguas. Dejemos de lado las lenguas indígenas. Hay una ideología de que solamente se puede aprender una lengua si el profesor es nativo, ¿no? O sea, y todo el tiempo es como, por ejemplo, nosotros estamos viviendo generacionalmente aquí en la facultad algo interesante. La mayoría de nuestros profesores son egresados de nuestra propia facultad, ¿no? Por ejemplo, profesores de inglés, profesores de francés. Y entonces sí hay una idea de que eso ha bajado nuestra calidad educativa porque ya no hay profesores nativos, francés, inglés, sobre eso, ¿no? Native speakerism, como le llaman en la literatura, ¿no? O sea, si no es nativo, híjole, ¿no? O si es nativo, sí págale más por hora de enseñanza, pero si no es nativo, pues no importa, ¿no? Entonces, eso ya te habla de toda una ideología, ¿no? Colonial, ¿no? Sobre cómo se debe de aprender una lengua. Y bueno, también la idea, ¿no? Que está muy enraizada, por ejemplo, en el caso de la lengua francesa, cuando se habla de francés aquí, solamente se habla de el francés de Francia. Y la francofonía, ¿no? ¿A poco el francés se habla en África? Eso, o en las islas caribeñas, ¿no? Eso se habla ahí, no, eso, nosotros vamos a aprender el francés de Francia porque algún día vamos a ir a Francia. Ni siquiera, ojo ahí, que eso es bien interesante porque nosotros estamos un poquito cerca, no tan cerca, pero más cerca que ustedes, ni siquiera se registra el caso de Quebec, ¿no? En Canadá. Sino nosotros, nuestra ideología es que el francés que se debe de aprender es el de Francia. Pero curiosamente no pasa eso mismo con el inglés anglo versus el de Estados Unidos. Recordemos que nosotros, pues toda nuestra influencia y nuestra cercanía es con Estados Unidos, ¿no? Actualmente. Entonces, el sueño de nuestros estudiantes no es irse a Inglaterra algún día a estudiar, es irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí como que se rompe un poco y también lo que observas es que cuando hay una influencia económica política, como que te puedes olvidar de que el inglés originalmente, si hablamos de esta idea de que todo se tiene que aprender de acuerdo al original, pues que originalmente era más de Inglaterra, Reino Unido, etcétera, que de este lado, ¿no? Entonces, nosotros estamos luchando contra eso, ¿no? En el caso del portugués, por ejemplo, también eso es interesante. Nuestros estudiantes no quieren aprender portugués, ¿no? O sea, así como el caso de las lenguas indígenas, la clase de portugués tampoco es como muy atractiva, ¿no? Entonces, también eso te habla de que no es cierto que todo el mundo quiere aprender lenguas extranjeras, ¿no? Por llamarle así. La gente quiere aprender inglés, francés y probablemente japonés porque los chicos ahora, como son, se identifican mucho con esta cultura coreana de música, etcétera, pues Japón los acerca un poco más a lo coreano, ¿sí me explico? Porque aquí no hay coreano. Pero entonces todo eso, o sea, a mí lo que me parece súper interesante es que sí hablamos de lengua, pero hablamos al mismo tiempo de todo lo político, económico y los imaginarios que se tienen, ¿no? Entonces a mí me parece súper interesante porque incluso le podemos quitar el nombre indígena y eso mismo sucede con el caso de estas lenguas, ¿no? Que pareciera, cuando nosotros platicamos,
también somos un poco, nos hacemos víctimas, ¿no? No, es que las lenguas indígenas, ¿no? Y yo digo, bueno, es que nosotros pensamos que solamente es un problema de lenguas indígenas en México, pero también con el aprendizaje de otras lenguas, lo que muestra que México tiene una perspectiva monolingüe. O sea, porque incluso, compañeros, esto es claro, no sé en Brasil cuál es el proceso, pero nosotros aquí, en la escuela pública, yo estuve educada en escuela pública desde preescolar hasta la universidad, y el inglés lo tuve que aprender de manera privada. Aunque tuve inglés desde muy adolescente, lo tuve que aprender, ¿no? Y medio aprender, ¿no? En espacios privados. Eso quiere decir que tampoco tenemos solucionado el aprendizaje de otras lenguas, ¿no? Mucho menos el caso indígena. No sé si contesté. Sí, sí, profesora, muchas gracias. Y acá también tenemos unas cosas así, mismo con el español de España o otras cosas, solo que creo que con relación a los extranjeros que son maestros, hay alguna resistencia ya, por lo menos entre las personas que tienen la formación en letras, ¿no? En la facultad, porque en la mayoría de las personas, mismo europeos que llegan acá, no tienen el título de maestro, entonces que no pueden estar por lo menos en la escuela pública. Entonces hay una cosa de que pueden conocer la lengua, pero no saben la enseñanza, no saben cómo eso será. Entonces, bueno, creo que hay una división, pero para algunas personas sí, no es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Marcelo? Pronto. Eu não vou poder falar em espanhol, mas primeiro, a professora Lorena, quero agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando. Estou muito feliz. Meu nome é Marcelo Fonseca, eu fiz o mestrado em Sorocaba, na Uniso, e agora, há 2 anos, participo desse grupo de estudos. Meu questionamento, gostei muito, mas eu tenho um questionamento. Por favor, professora, você falou sobre planificação e geração de políticas, né? E houve uma palavrinha que eu preciso da sua ajuda, professora. Você falou, eu gostaria de saber quais são os marcadores de identidade que podemos encontrar nas diferentes práticas linguísticas, nas crenças, na gestão de autoridade. Em outras palavras, o que eu gostaria de que você me explicasse melhor, por gentileza? Pode me exemplificar o que são esses marcadores de identidade, né, nas línguas, nas crenças e nessa gestão de autoridade? Por favor, muito obrigado, professora, e é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Passo a palavra. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ¿qué hemos aprendido nosotros? Todo esto ha ido también modificando nuestras ideas a partir de observar. Nosotros cuando iniciamos, ¿no? El grupo que trabajamos juntos, por ejemplo, un marcador de identidad que nos parecía súper importante es que todo el trabajo viniera de los abuelos o de los adultos mayores, ¿no? Los abuelos, porque son los sabios, tienen todo el conocimiento. El problema era que cuando generábamos los materiales didácticos, esa perspectiva, ¿no? No era como coincidente con la perspectiva de los jóvenes y de los niños. Es decir, era una perspectiva adulta o incluso de abuelo versus niños y jóvenes. Y recordemos que en el proceso de desplazamiento hay una ruptura generacional. Entonces, una cosa es cómo piensan los abuelos y como que la historia queda aquí, y otra cosa es cómo piensan los niños y qué quieren los niños y los jóvenes. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta era que teníamos que pensar en el proceso de planificación, por ejemplo, en materiales didácticos, ¿para quién es el material didáctico? ¿Con qué objetivo se está creando el material didáctico? Y esa población, ¿cómo queremos que se identifique? ¿No? Entonces, por ejemplo,
lo que empezamos a ver es que los niños querían cosas estéticamente, y esto que ustedes trabajan mucho con el arte allá en la universidad, estéticamente querían cosas más contemporáneas. O sea, dibujos que fueran más llamativos, superhéroes, ¿no? Y los abuelos querían la música tradicional que ya no hacía tanto clic, ¿no? Entonces, cuando hablamos de marcadores identitarios, hablamos de la selección de elementos que nosotros traemos pensando en la población objetivo, ¿no? Y eso es cambiar un poco la idea, porque siempre es con los abuelos, sí, pero los abuelos piensan algo que a veces ya no tiene nada que ver con los jóvenes. Entonces, ¿cómo hacemos un balance, una negociación también de esto, que es muy importante, pero también con esto para tener un mejor, una mejor función de lo que hacemos? Muito obrigado, muitas graças. Muito obrigado, professora. Esclareceu bastante. Muito obrigado, professora. Passa a Gracias, palavra. Marcelo. Gracias. Lorena, yo estoy con deudas. Los marcadores de identidad son una especie, un tipo de diferencias intergeneracionales o no? Son las No, diferencias de generaciones, ¿no? no. Pueden ser de generaciones, de edad, Se pueden ser puede. pueden ser de género. Por ejemplo, Sí. lo que hemos notado también es que a veces cuando hacemos un material donde solo participan hombres, a veces los registros son de hombres. Y entonces eso no es tan bien recibido cuando lo llevas con las mujeres. ¿Sí me explico? Entonces un marcador de identidad puede ser la edad, puede ser el género, puede ser también lo que decía hace un rato, ¿quién dice que a veces hay familias que tienen más representación que otras en la comunidad? Entonces también eso es un marcador de identidad, ¿no? ¿Con qué familia se trabajó más este material? Entonces pueden ser, el marcador de identidad puede ser muchos. Cuando decimos autoridad, también no nos referimos a la autoridad gubernamental o estatal, sino también a quién tiene la autoridad moral de hacer algo y que la gente respete y que quiera ese material, ¿no? A veces institucionalmente nosotros decimos, vamos a trabajar con este grupo de hablantes, pero a veces ese grupo de hablantes no tiene autoridad moral para representar a esta comunidad. Entonces, todo eso son marcadores identitarios para nosotros. Entonces, dentro de una comunidad con características indígenas muy. Diversas. Sí, sí, dentro de una comunidad indígena tiene esos marcadores que son Sí, las diferencias de género, de sí. edad, sí. Sí. Y eso es importante porque nosotros pensábamos que solo con hacerlo en la lengua indígena ya todos lo iban a querer, y nos hemos dado cuenta que no, que sí depende mucho de cómo lo construiste para que cuando se socialice sea bien recibido. Por eso nosotros, yo dije una palabra, validación. Validamos, ¿no? O sea, hacemos las cosas aquí, bueno, vamos a la comunidad, recolectamos, venimos aquí, diseñamos, llevamos a la comunidad y validamos. Ella es la que dice, o sea, toda la comunidad o la asamblea nos dice, cambien esto, esto no, esto sí, volvemos, corregimos y volvemos a llevar hasta que ellos dicen ya, se produce, por ejemplo, el material didáctico, se imprime o se sube a la red, dependiendo de la característica, pero ya que pasó el proceso de validación para que, como le decía Marcelo, para que represente en la mayoría de casos a todos. Nunca lo vamos a lograr, ¿no? Completamente, pero que sí represente a todos. Y hemos comprobado que tiene mayor apropiación comunitaria. Bueno, gente, enquanto vocês não levantarem as mãozinhas, eu vou perguntando e eu vou conversando com a Lorena, tá? Vejam aí se querem fazer perguntas. Lorena, duas perguntas que me hicieron pensar. Una,
Sí, y sí yo entendió bien, sí yo entendí bien. Hay un fortalecimiento de de la identidad indígena, pero que este fortalecimiento no es exactamente un fortalecimiento de manutención de la lengua indígena, ¿sí? Son cosas distintas. Sí. ¿Y esto por qué? Por causa de la integración de las comunidades a la civilización occidental, inclusive en relación con las cuestiones políticas. Vamos a hablar español para participar de la democracia y para participar de la política. ¿Eso o no? Sí, a ver, en primer lugar, lo que nosotros tenemos es, desde el año 2000, tenemos políticas declaradas interculturales y multiculturales. O sea, se crearon instituciones a favor de las lenguas indígenas nacionales, universidades a favor de la población indígena. Es decir, tenemos institucionalmente más de 2 décadas con políticas interculturales. Pero no olvidemos que México vive mucho del turismo. Entonces, lo que se ha hecho es como todos los elementos visuales, todos los conocimientos como la gastronomía, las danzas, se recuperan, pero a manera de espectáculo, de show, ¿no? de mostrar, ¿no? La riqueza. Y la parte lingüística se queda mucho a nivel solamente de algunas canciones, algunos repertorios como el saludo, pero pocos jóvenes, por ejemplo, tienen un desarrollo pleno comunicativo en su lengua indígena. ¿No? Entonces ahí es donde... ¿Y por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos sistemas de becas. Si yo digo que soy indígena y tengo un certificado de una autoridad, de una comunidad indígena, yo recibo una beca y nadie me puede decir que no soy indígena. Entonces eso ha hecho que en realidad la lengua, aunque es un requisito, porque pues yo tengo que decir que soy zapoteca, ¿verdad? O mixteca, ¿no? Y la lengua se ocupa como marcador para decir que soy zapoteca, pero no hay algo que diga necesariamente que la debo de hablar. O sea, no hay manera de que alguien me obligue a mostrar que sí hablo. Y esto lo hemos comprobado, en verdad, con nuestra maestría en traducción e interpretación de lenguas indígenas. Aquí hay profesores de lengua. Ustedes saben que para traducir o interpretar cualquier lengua, pues debes de conocer la lengua de origen y la lengua meta. Si no, no hay proceso traductor. Entonces nosotros tenemos una maestría, es decir, posgrado, ¿no? La población ya debió de haber pasado por licenciatura y lo que notamos es que hay muchos interesados, pero no hablan de manera plena la lengua. Y no es que nosotros lo pongamos como requisito, es que la práctica de la traducción e interpretación no se puede dar si no conoces las lenguas. Y tenemos muy pocos estudiantes. En cambio, en programas de educación intercultural bilingüe, donde no es requisito un nivel pleno de bilingüismo, como el que sí necesitamos aquí, hay muchos estudiantes. Entonces, también observamos el nivel de desplazamiento, porque en realidad, o sea, si no eres hablante, el problema es que nosotros en esta maestría estamos en el área de salud y de justicia. Si no eres hablante, una persona puede ir a la prisión, a la cárcel, o puede morir en el hospital. Entonces, por eso nosotros observamos que como nosotros no tenemos estudiantes y hay muchos estudiantes en otros programas de educación indígena. ¿Y por qué nosotros no? Porque nosotros necesitamos hablantes. Sí o sí. O sea, es un requisito necesario. A eso me refiero. O sea, hay todo un panorama político, de política lingüística, que sí permite hoy por hoy adscribirte como indígena, pero no te obliga a comunicarte en lengua indígena. No sé si me explico. Entonces, pues, si el español es lo que sirve, es funcional, porque recordemos que las lenguas se desplazan por la función social. Entonces, si yo puedo decir que soy indígena, recibo una beca, pero no necesito hablar una lengua indígena, pues
queda opcional si la quiero aprender o no. Marcelo, se me permite, deixa eu só fazer uma complementação na pergunta. Então, vou perguntar a você, Lorena, o que pensas? Las políticas multiculturales e interculturales, se, por um lado, elas são políticas de inclusão, por outro, elas podem ser consideradas políticas que contribuíram com a perda de la fuerza de las lenguas indígenas o no? Son otras cuestiones. Sí, yo creo hoy por hoy que las políticas multilingües e interculturales surgieron por una necesidad clara de reconocimiento. Sin embargo, después de 2 décadas, creo que lo que se ha logrado es que la burocracia intercultural crezca, pero que las prácticas comunitarias bajen, ¿no? Entonces, yo sí creo que se piensa siempre en el status quo, es decir, lo que decía hace un rato, si hay esto, entonces en la cuestión intercultural o indígena también debe de haber. Y si hay esto, pues también debe de haber aquí. Pero en realidad no se privilegia el tema comunitario, el tema de conocimiento y el por qué debemos de mantener esta diversidad, ¿no? Porque al final, por eso decía lo del cambio climático, etcétera. O sea, al final, si nosotros no como volvemos a ver y a cuestionar por qué estamos defendiendo estos sistemas lingüísticos que no nada más son lenguas, sino conocimiento, entonces creo que caemos en esa burocracia y solamente se sigue reproduciendo la burocracia, pero los conocimientos y las lenguas quedan abajo. Y por eso siempre digo, y lo he dicho con los compañeros de Ecuador y en este caso en Brasil, o sea, tampoco hay que creer que cuando la política lingüística o cultural cambia, las lenguas aseguran su mantenimiento. O sea, creo que, o sea, el caso mexicano es un ejemplo de que no. Em Brasil, em Brasil há uma discussão, há uma liderança, não sei se tu conheces, chamada Ailton Krenak em Brasil. Ailton Krenak em Brasil há muitos anos está a dizer que a inserção de las lideranças comunitárias, las lideranças políticas dos movimentos sociais em instituições governamentais representa enfraquecimento de movimentos sociais, porque todas as lideranças estão em cargos burocráticos e não há ninguém e não há nenhuma pessoa para lutar. E as políticas, quando institucionalizadas, as reivindicações, quando institucionalizadas, os movimentos e as pessoas e as comunidades abandonam a luta. Pero que as políticas não são responsáveis por fortalecimento dos movimentos. Há revés. As políticas enfraquecem e quase que exterminam a força de movimentos. Davi estava hoje a lutar em São Paulo porque os sindicatos de los maestros não sabem o que fazer com as políticas de governança que destroem os cotidianos e as práticas e os exercícios professorales em Brasil. E são as comunidades, os professores, os diretores de escola, os gestores de escola, que são contrários às políticas de destruição de escola pública, que estão a lutar sem sindicatos. É uma questão que estamos a discutir em grupos sobre a democracia. O que é a democracia? É ascendente, descendente ou uma ruptura? A democracia só ocorre,
só está a ocorrer em la ruptura. É debate que estamos a fazer em grupo. E tu presença aqui é muito fundamental para discutirmos isso. Sí, porque lo que va a pasar, a ver, yo lo que he observado pues en los lugares donde trabajo es que a veces, yo decía hace un rato, o sea, a veces cuando no hay una política a favor, uno tiene la esperanza de que algún día vaya a suceder. Pero, por ejemplo, ya tenemos egresados de universidades interculturales, o sea, intelectuales indígenas con doctorado, en espacios gubernamentales importantes. Pero algo que vuelve interesante esta cuestión de la burocracia, al menos en México, esta burocracia intercultural, es que entonces, por ejemplo, hay un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que solo ve temas indígenas, pero que no tiene injerencia en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, sigue siendo como algo aislado, es decir, está ahí en la estructura, pero en términos de atención y de diálogo, pues son indígenas con los problemas de los indígenas. Entonces, a mí no me pasa nada si yo no soy indígena, porque mi sistema educativo me va a seguir asegurando el español y todo, ¿no? Entonces, se generan, o sea, las universidades interculturales, por ejemplo, surgieron como para responder las necesidades de las regiones, ¿no? Entonces están hechas para población indígena o población rural que vive en esas regiones. Pero yo, o sea, si yo no soy indígena o no vivo en esa región, jamás voy a pensar en irme a estudiar a una universidad intercultural. ¿Y qué pasa? Nosotros en esta universidad que no es intercultural, a veces tenemos en proporción muchísimos más estudiantes indígenas, ¿no?, que lo que pasa en una universidad intercultural. Entonces yo creo que lo que pasa y la tendencia es como el problema de los indígenas es de los indígenas, ¿sí? Entonces se van generando las instituciones de atención a los pueblos indígenas, pero de manera aislada y paralela a las otras instituciones. Entonces ahí no hay diálogo intercultural, o sea, el que sigue siendo intercultural es el indígena, que además de estar aquí, tiene que adaptarse a todo lo demás. En cambio, quien no está en ese modo o quien no es indígena, no tiene necesidad de venirse para acá, ¿no? Graças, Marcelo, complemente, depois eu vou emendar com a Sônia, para a gente fechar também, tá? Tá bom. Muito obrigado, ficou bem claro. Eu, como sou professor de ciências, venho de origem da área de ciências. Quando a gente fala de marcadores, na área de ciências, nas células, nós temos os marcadores tumorais. Então, o que eles querem com isso? Os marcadores tumorais, eles são características próprias das próprias células, e aí, para o cientista poder saber exatamente onde está o tumor, em cada órgão, em cada grupo. Olha, o corpo é grande. Vamos fazer uma comparação? Vamos fazer uma comparação. O corpo é grande, ele tem braços, ele tem pernas e ele tem órgãos. E aí existem tumores, vamos supor, no pulmão e no coração. Então, eu preciso de marcadores tumorais para o coração e para o pulmão. Então, eu tenho aquele marcador que ele vai exatamente buscar as características próprias do pulmão e as características próprias do coração, e são diferentes. E se o médico não conseguir fazer isso, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai tirar um pedaço, ele não vai conseguir fazer o trabalho direito. Vamos fazer essa comparação para o lado das ciências sociais? Os marcadores devem ser fundamentais para você saber exatamente, pela sua fala, querida professora, e você também, professor, deve ser fundamental para eu saber de onde vem a fala, de onde são os povos, qual é a origem territorial, professor que é de geografia vai me ajudar bastante, qual é a origem territorial e de onde aquele povo indígena é. Por isso ele se chama identitário. De onde eu sou? De onde eu venho? Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou precisar de saber marcadores, senão esse povo, ele fica, não sei de onde veio, em que eu vou estudar, que tipo de material eu vou estudar, que tipo de material eu me constituo, que tipo de material eu, instituição organizacional, vou produzir para meu aluno, né? Então, olha que bonito isso. Os marcadores devem ser fundamentais para a gente diferenciar um povo
do outro, e para a gente produzir materiais diferentes, porque senão nós vamos ter instituições fazendo trabalhos diferentes sem se conversar, né? E sem produzir aquilo que aquilo que o povo precisa, aquilo que aquela comunidade precisa. É só isso. E passo a palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Perfecta la analogía y la metáfora. Si no se sabe exactamente que eso es lo que pasa en términos nacionales, ¿no? Que se generan materiales para el zapoteco, pero pues hay zapotecos de la costa, de la sierra y de la selva, por decir algo, ¿no? Y eso es bien distinto, es bien diferente, ¿no? Entonces, el problema entonces es que no puede uno decir que el gobierno no invierte, porque él ya mandó los libros. Si no sirven, ya es problema de los de allá. Entonces, eso es bien interesante, sí, totalmente de acuerdo, Marcelo. Sônia? Boa noite, colegas, boa noite, professora, prazer conhecê-la. Me perdoe, né, eu não sou versada em espanhol. No hay problema, si hablas lento, entiendo. Então tá. Isso aprendi a falar habla copacito, porque senão a gente não se entende realmente. Professora, eu não tive a oportunidade de ouvi-la desde o início, né? Mas, assim, algumas coisas que eu ouvi, né, assim, me remeteram a uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, né, que foi de um livro da Emília Ferreiro, que era O Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito. Esse livro, né, da Emília Ferreiro, ele é um compilado de vários artigos, um deles falava a respeito do multilinguismo, né, e as pesquisadoras, né, que construíram ali esse artigo, elas falaram que isso é uma tendência mundial, até mesmo por conta dos movimentos, né, de migração, né, mas o trabalho que elas desenvolveram foi bastante interessante, porque não foi um trabalho como a gente vê em escolas, né, escolas particulares, né, de elite, que tem essa educação bilíngue, né. O trabalho que elas desenvolveram não foi nesse sentido do ganho de uma segunda língua, digamos assim, né, e uma língua que fosse ali de um interesse de mercado, tá? Foi um trabalho que elas desenvolveram no sentido de dar visibilidade a alguns estudantes daquele espaço que eram estudantes migrantes, né? E que estavam naquela comunidade, vinham de diversos países diferentes, né? E que até foi um estudo realizado na Itália. E, assim, eu tenho ascendência, né, italiana, e eu sei que é um pessoal bem xenófobo, digamos assim, né? Então, haviam alguns conflitos acontecendo dentro da escola por conta dessas pessoas que eram de origens diferentes, né? E uma das formas de agregar essas pessoas, né, foi justamente esse trabalho de conhecimento das línguas diferentes que eles falavam, tá? E foi assim, elas promoveram encontros ali entre aquelas famílias, onde eles trouxeram esse material, por exemplo, né? Se não me engano, tinha alguma família que era ali do norte da Europa, talvez Rússia, eu não me lembro, eu sei que era, eu não vou me lembrar exatamente, mas era um povo que inclusive utilizava ali outro tipo de alfabeto, né? Então, assim, né, assim, a escrita era diferente, né, não era só, né, assim, a questão, e assim, para as crianças, né, para as crianças foi extremamente rico, porque elas tiveram contato com
aquelas diversas línguas, né? E o material produzido por essas línguas, né? E isso promoveu, naquele momento, ali uma ruptura, né? No sentido de que essas famílias, né? Tanto as moradoras locais quanto essas famílias que estavam agregadas naquela comunidade vindas de outros lugares, né? Elas foram acolhidas, elas foram conhecidas, né? Elas foram ali respeitadas ali e assim houve interesse, né, entre uns e outros ali, né, e às vezes até uma mediação das próprias crianças com relação à língua, né, para que eles conhecessem essas culturas diferentes, tá? Então, professora, eu gostaria, se você pudesse falar, né, nesse sentido, porque eu entendi que esse trabalho com, né, outras línguas, ele vai muito mais por essa abertura no sentido democrático, né, e das condições de igualdade e de equidade, né, do que outra coisa, né? Eu não estou procurando uma outra língua porque eu tenho interesse mercadológico de trabalho nisso. Eu estou procurando uma outra língua porque eu quero conhecer as pessoas que estão junto comigo aqui, né? Nesse mesmo espaço que eu frequento, né? Seja a escola, seja outro qualquer, né? Então, eu achei isso, assim, de uma amplitude sensacional, né? E essa aproximação, né, principalmente dentro de um povo que é realmente, né, muito excludente, isso, assim, transformou, né, a vida ali, né, daquelas pessoas, né, e desfez ali, né, algumas, de repente, coisas que eles não entendiam de uma cultura para outra, né, abriu-se esse espaço dentro da... Então, eu gostaria de saber se realmente isso, né, tem esse valor, porque eu entendo isso como uma coisa muito valiosa, né? Olhar, né, as línguas, né, dessa forma. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós recebemos crianças, né? Eu trabalho na rede pública municipal de Sorocaba e a gente recebe crianças que são haitianas, né? E às vezes, né, e muitas, são muitas, né, e assim, eu não percebo muitas vezes esse trabalho de dar visibilidade, por exemplo, a essa cultura, né, na nossa escola, nós temos uma menina indígena, né, ela está estudando na nossa escola porque ela mora com a irmã está fazendo a universidade aqui, né, na UFSCar de Sorocaba. E uma das coisas que nós tentamos, né, fazer no sentido de dar visibilidade, né, para ela, né, é justamente para que ela trouxesse também, né, esse conhecimento que ela tem, né? Você conhece, né, a sua língua, você fala, e isso para a menina que estava muito, né, assim, ela estava muito quietinha, muito, né, não estava tão participativa, isso para ela fez muita diferença, né? Ela poder, né, foi a professora de língua portuguesa, né, que acabou trazendo esse viés também. Então, eu gostaria de saber, professora, se você entende isso dessa forma também, né, e o que você pode contribuir com a gente nesse sentido. Obrigada, ótima noite aí. Gracias, Sonia. Bueno, me parece súper interesante porque también nos muestra algo que está pasando aquí. Por ejemplo, cuando yo doy clase, estoy dando una clase que se llama Preservación de Lenguas Indígenas. Me invitaron a dar esa clase. Y cuando empecé la primera clase, yo dije, bueno, alguien habla una lengua indígena, etcétera. Y entonces la gente empezó a decir, no, yo no, no, yo no, no, yo no. Yo no hablo ninguna lengua más que el español. Y empezamos, esto es con chicos universitarios, pero que se puede llevar a la educación básica. Y empezamos a trabajar
retratos lingüísticos. Y entonces fue muy bonito porque dibujaron a sus familias, ¿no? A los miembros de sus familias, y cada parte de su cuerpo representada sobre una lengua, y después platicaban por qué habían escogido representarlo así. Entonces fue muy interesante porque no solo salió lo de las lenguas indígenas, porque la clase es de lenguas indígenas, sino salió el reconocimiento, por ejemplo, de estudiantes con familias, nosotros decimos en español, que no está bien dicho, sordomudos, que sería personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, gente que no habla una lengua indígena, pero que desde niña ha sido criada en el lenguaje de señas, ¿no? Por ejemplo. También gente que no solamente en su casa ha tenido contacto con alguna lengua indígena por la familia o el español, sino incluso con otras lenguas que uno no imaginaría, como el árabe, ¿no? Como el francés, o sea, lenguas que aquí en México uno diría árabe, o sea, como por dónde, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho también a reconocer que si no hablamos una lengua indígena no es nuestra culpa, ¿no? O sea, que es una situación histórica y que además no solo las lenguas indígenas se necesitan mantener, sino, por ejemplo, afinar de mejor manera el uso del lenguaje de señas, también como un derecho, ¿no? Lingüístico, también observar que hay otras lenguas migrantes que también hay que reconocer y traer, ¿no? Porque nosotros el problema que tenemos migratorio, que ustedes también lo tienen, pero nosotros el problema es que tenemos caravanas para Estados Unidos de Centroamérica, de población haitiana, es que al final reproducimos las ideologías antimigrantes que vemos que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos como muy, en general, como muy, rechazamos todo lo que sea de origen afro, por ejemplo, en el caso haitiano, ¿no? Que podría ser el creol o el francés haitiano, y también otro tipo de lenguajes como el lenguaje de señas, ¿no? Además de los indígenas. Entonces nos muestra, vuelvo a decirlo, de la idea de que somos monolingües y que eso está bien, ser monolingües, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido también conociendo realidades que tampoco uno conoce a veces de sus propios estudiantes, ¿no? Y que también así como los estudiantes hablantes de lengua indígena sufren discriminación, también los estudiantes de lenguaje de señas, también los estudiantes con otras lenguas que no son lenguas de prestigio como el árabe, ¿no? O el creol en el caso haitiano. Entonces, estamos trabajando en eso porque también es un hecho que la investigación se ha hecho solo en lenguas minorizadas, pensando que las lenguas minorizadas son las indígenas, pero hay otras lenguas y lenguajes minorizados que también hay que trabajar y que también hay que fortalecer, ¿no? Entonces también tenemos toda esa tarea pendiente en el espacio escolar, que es donde nosotros estamos, pero también en otros espacios. Muy bien. Lorena, muchas gracias. Son acá 7:08, son 7:10. Ya me quedé sola en la oficina, como pueden ver. Sí. Acá, Sí, acá, no, no hay acá, problema. acá está todo escuro ya. Sí, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue magnífico, magnífico. Usted presentó para nosotros muchos elementos a partir de las pesquisas sobre las lenguas indígenas para nosotros pensarmos la diferencia. Sí, Uno sí, dos sí. uno de los conceptos que estamos a trabajar es la democracia, y la democracia como perspectiva de encuentro, de multiplicidad, de diversidad, de diferencias. Creo que cuando usted presenta para nosotros la cuestión de la revitalización indígena y toda la discusión sobre la dificuldad de manutención
de esta diferencia en la comunidad, en las comunidades indígenas, que para nosotros en Brasil es una diferencia extrema. Para nosotros es muy no exótico, pero que es muy sorprendente, pero que nosotros, porque en Brasil las comunidades indígenas son muy isoladas, son muy diferentes. No, nosotros en las ciudades de gran porte, medio porte y pequeño porte, nosotros no estamos a convivir con los povos originarios. Los povos originarios, para se defender e para continuar a existir, em Brasil, estão a exercer não somente uma resistência linguística, inclusive, pero que uma resistência geográfica. El isolamiento de los pueblos es una decisión de los pueblos originarios de Brasil. Nosotros no queremos contacto o la miscigenación. No, pero que la miscigenación es un riesgo muy grande, cultural, económico, político, cosmopolítico y religioso. Sí, así es. Sí, es que es todo un tema. Por eso como nosotros estamos, o sea, al final nosotros sí estamos mezclados, sí es muy difícil luego separar qué en realidad es colonial y qué en realidad es indígena. Y no vamos a entrar en esa discusión porque al final también es hablar de una identidad mezclada. Pero lo que sí es un hecho es que a veces peleamos por cosas que en realidad están bastante colonizadas en nuestro pensamiento de colonial. Entonces también es una discusión interesante. Bueno, muchas gracias, grupo. Muchas gracias. Voy a dejar que usted se pueda ir. Gracias, hasta luego. Los dejo acabar. Ocurrirían otras oportunidades de platicarnos. Claro que sí. Y muchas gracias, fue muy bueno. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.